artística, las personas que nos acompañan desde la virtualidad, un saludo muy especial. Organización Familiar Cajamat, su directora, la doctora Marta García, y la jefa del programa especial, la doctora Adi Martínez, le dan la bienvenida hoy a esta exposición artística. Hoy tenemos un artista muy importante aquí del Caribe. Aquí nos acompaña el maestro José Luis Molina y con la presentadora, la curadora Ana María González, que nos va a hacer una presentación muy corta de este gran artista. Adelante, Ana María, bienvenida. Gracias. Bueno, gracias, José, por estar aquí. José es un artista que es bastante variado, es una persona que siempre está en búsqueda, yo creo que de ese ser interior. Es una persona que tuve también la dicha de ser compañera de él de universidad. Nos graduamos juntos y pues siempre ha mostrado como esa búsqueda del ser humano por querer expresar por medio del arte y la pintura lo que sentimos, lo que queremos proyectar ante todas las otras personas que nos rodean. José vive en Valledupar, es de San Diego, muy cerca de Valledupar, a 30 minutos más o menos. Nació y creció allá, pero actualmente vive en Valledupar. Gracias por estar acá, por venir desde Valledupar a mostrarnos su trabajo. Y bueno, digamos que hay un conocimiento bastante amplio de su trayectoria, de su proyección como artista. Entonces, bueno, te dejo. También escribió un libro hace muy poco de imágenes bien interesante. Entonces, nos hablará un poquito sobre toda esta dinámica que ejerce él en su obra. Bueno, muchísimas gracias a todos por esta compañía, ¿no? Cuando eran las 6 de la tarde, solamente estaba yo y la curadora. Y entonces dije, bueno, pues no importa, en el transcurso de la semana vendrán personas a mirar la exposición. Pero qué bueno que para mí esto es un éxito absoluto, el hecho de que ustedes estén aquí. Yo creo que el arte es para compartirlo y es para verlo en vivo. O sea, no es lo mismo ver un trabajo a través de la pantalla que verlo en vivo y en directo. En vivo y en directo es lo mismo que se habla del teatro, ¿cierto? El teatro una cosa es el cine y otra cosa es el teatro. El teatro hay que irlo a ver, hay que ir allá a la sala a ver los artistas porque en esa comunión de energía hay otras cosas que se expresan, ¿no? Entonces, en esta comunión de energías que tenemos nosotros aquí en este momento, son otras cosas las que se expresan, que van más allá de los elementos que están colgados en las paredes, ¿no? Entonces, para hablarles un poquito de la exposición, yo hablaba con Ángela Almendrales y le decía, mira, aquí hay obras desde el 2020 hasta este año, ¿no? Hasta el 2003, entonces por eso, hasta el 2023, entonces por eso vemos que hay una variedad de técnicas y de trabajo, porque también yo durante muchos años me autoflagelaba a mí mismo porque quería tener un lenguaje y no lograba encontrar ese lenguaje que sí tiene, por ejemplo, el maestro Botero, que donde quiera en el mundo ustedes ven una obra de Botero y lo identifican inmediatamente. Y yo quería hacer algo así, pero mis características psicológicas digamos que no me daba para hacerlo. Y hubo una exposición, tuve la oportunidad de ir a Brasilia y ver una exposición de un gran artista brasilero que ahora no recuerdo el nombre, pero ese artista brasilero me dio una pista, y la pista consistía en que yo entré a la exposición y parecía que fueran muchos artistas los que estaban ahí exponiendo. Yo creo que eso es lo que nos permite la contemporaneidad, que dependiendo de la temática, el artista cambia de formato, cambia porque la misma temática lo va llevando a uno a utilizar
otro tipo de materiales, ¿no? Entonces, por eso precisamente que hoy en día podemos entrar en una exposición y pareciera que fueran varios artistas, pero no, es que se están hablando de temas completamente diferentes, y por eso se trabaja de una manera diferente. El dibujo, gran parte de los dibujos que nosotros, yo creo que en esta exposición el dibujo es el plato fuerte, y casualmente yo me consideré siempre un pésimo dibujante, un mal dibujante, pero era lo que más hacía. Yo he dibujado más de lo que he pintado, o sea, he dibujado todos los días y todos los días no he pintado. Entonces, hay también como el deseo de volver a revalorar el dibujo como expresión artística, ¿no? Porque el comercio ha hecho que el dibujo no sea como no se vende tan bien como la pintura, pues entonces los artistas ya casi que no muestran sus dibujos. Y yo pienso de que sí hay que mostrar el dibujo, hay que mostrar, porque el dibujo, le decía yo al amigo Salvador hace un momento, es una conexión directa con el pensamiento, ¿no? O sea, uno tiene una idea y esa idea pasa a un instrumento, ¿cómo le diría? Humilde, como es un lápiz y un papel, ¿ya? Y no se necesita más. Y esa conexión directa del pensamiento lápiz-papel, yo creo que no hay nada que sea más honesto que eso, ¿no? Entonces, yo pienso que hay que valorar el dibujo precisamente por esa honestidad que nos brinda esa técnica, ¿no? Y bueno, quería hablar un poco también del libro. El libro fueron 100 ejemplares, todavía está fresquecito, pero ya eso es lo último que queda del libro, porque se sacaron 100 ejemplares en la ciudad de Valledupar. El libro lo titulé Frente al espejo, y un poquito de la historia del libro. Hubo un concurso de artistas del Cesar, y como en ese momento lo que yo más hacía era retratos de amigos, lo hacía como un ejercicio. Llegaba cualquier amigo, nos tomábamos un café y yo terminaba torturando al amigo: quédate ahí, no te muevas tanto, y haciéndole un retrato. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo hago para este ejercicio transformarlo en una obra? Entonces lo que hice fue una selección de lo que yo consideraba como los mejores dibujos, retratos que había realizado, y posteriormente una, no sabría cómo decirlo, como una convocatoria. No, como una destrucción, como un romper esos dibujos que yo había considerado como buenos dibujos, para una deconstrucción, esa es la palabra, para que saliera otra cosa, ¿no? Otra cosa que yo podría considerar como más interesante, ¿ya? Una depuración. Claro. Entonces, no pasó nada en el concurso, ¿no? El concurso fue una obra más de las que pasaron a exposición. Alguien llega, ve el trabajo y dice: me gusta, te lo compro. Y unos años posteriores, esa misma persona que lo adquirió dijo: óyeme, eso es un libro, no necesita más nada, no hay que meterle nada. Yo incluso le decía: vamos a meterle poemas. Y yo: no, nada, así los poemas sean tuyos, como el sentido de cuando tú lo creaste es así. Entonces vamos a dejarlo así. Y entonces es un libro de solo imágenes. Vamos a hacer una pequeña presentación acá. Se pueden apagar las luces para que...
ese es el único texto que tiene el libro, ¿no? El único texto que tiene, que lo hizo el editor, básicamente, Giancarlo Calderón. Gracias a Giancarlo, es que ese libro existe como libro. Existía como obra, pero no como libro. Entonces él hace un interesante trabajo bueno, desde la selección del papel, de que todas esas cosas que tiene que hacer un editor para que el trabajo final que va a aparecer en el libro no pierda o mantenga como la cuestión original, ¿no? Estos son, si ustedes se pueden dar cuenta, dibujos que dice Juan Valdez allá tomando café. Ese amigo es, le dicen el chileno. No sé si algunos de los amigos pintores de acá de pronto reconocen a Eduardo Ramírez, un gran artista. Este es un amigo poeta, también se llama Giancarlo. Hace mucho rato que no veo a ese poeta. Esta es la hija de un amigo, pero lo importante no es quiénes son los personajes, ¿no? Algunos son artistas, otros son simplemente amigos. La mayoría de mis amigos están metidos dentro de la cuestión artística, ¿no? Esta, por ejemplo, es una diseñadora esta chica es una diseñadora de prendas, de cadena y ese tipo de cosas. Este es un retrato a un amigo que es matemático. Esta es una periodista de Valledupar. Y bueno, hay diferentes formas de desarrollar el dibujo, porque acá también hay varios años. En ese libro también hay varios años. El libro no el libro, porque el libro se salió el año pasado de la imprenta, pero el álbum del cual yo les comentaba que lo mandé a concurso pudo haber sido del 2012. No recuerdo muy bien la fecha, pero pudo haber sido del 2012. Entonces, para que ustedes se hagan una idea, en el 2012 se crea el texto y tan solo 10 años después es que ve la luz como libro. Ahora, si hay preguntas, con mucho gusto estamos para responderlas. ¿Qué precio tiene el libro? El libro, a ver, se sacó con la intención de venderlo en 150 mil pesos. Muy buenas noches, invitados a todos a esta exposición artística, la Caja de Compensación Familiar Canamá, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programa especial, la doctora David Martínez, la dan bienvenida hoy a esta exposición artística entre sueños. Tenemos a un artista invitado muy especial, el cual va a hacer un recorrido y para que ustedes de la virtualidad miren todas estas obras de arte. Muchas gracias. Todos por estar conectados.
quiero comentarles que, bueno, esto es solamente para que ustedes se den una idea, porque yo soy de los que piensan que el arte hay que verlo en vivo. Las personas que están aquí en Santa Marta, pues tienen la oportunidad de venir a observar esa exposición aquí en la Biblioteca de Cajamarca. Va a durar un mes, entonces hay tiempo para que en el transcurso de la semana, en los horarios que maneja la biblioteca, puedan asistir y venir a ver los trabajos. Esta es una exposición que se ha titulado Entre sueños e imágenes y digamos que el plato fuerte de la exposición es una serie de dibujos que comencé a desarrollar por allá en el 2000, en el año 2000, cercanos a la pandemia, ¿no? Entonces, si nos aceptamos para que podamos ir haciendo un recorrido por estos dibujos. Muchos de estos trabajos iniciaron con la idea de que fueran un boceto para pinturas posteriores, ¿no? Para realizar lienzos posteriormente. Sin embargo, después que ha pasado el tiempo, yo he considerado de que el dibujo como tal tiene un valor que a veces ha sido como, no sé, se ha mirado como una técnica inferior, como, pero no, el dibujo tiene su valor. Y por tanto, estas son obras ya acabadas, a pesar de que fueron pensadas en un principio como bocetos para futuros trabajos. Vamos a irnos acercando. Eh, en esta serie de dibujos, traté de representar el mito de Francisco el Hombre. La idea era, a través del, de la expresión y del trazo, poder transmitir un poco ese, ese sentimiento relacionado, ese sentimiento y ese misterio relacionado con lo que es el mito vallenato. Continuamos con otra serie de posts realizados específicamente en la época de la pandemia, medio del encierro. Estos ya comienzan a tener un tono más surrealista, ¿ya? Algunos parecen simplemente como ilustraciones de libros y otros sí son más lucubraciones y sueños, cosas que producen el encierro. A mí me tocó en una casa completamente solo y bueno, trataba de dibujar los elementos cotidianos que tenía, pero también al mismo tiempo trataba de que saliera un poco esos elementos del inconsciente, ¿ya? Eh, yo diría que mi obra siempre ha transitado entre el expresionismo y el surrealismo. Entonces, en todo lo que yo hago, voy transitando por esas dos tendencias artísticas que se iniciaron por allá a principios del siglo XX. Eh, Dentro de los trabajos encontramos, bueno, encontramos animales, pero también encontramos plantas, estas plantas que son del patio de la casa, ¿no? Son sí, como lo que yo en esa época pintaba lo que me permitía el medio, los elementos que estaban en la casa y con ellos trataba de construir una obra. Esta obra sí es más reciente, eh, surge a partir de un taller de grabado
que realizamos allá en Valledupar, una fundación de la cual yo hago parte con otros amigos artistas. La fundación se llama Fundación Casa Arte y se realizó un taller de grabado. El grabado lo dirigió Jorge Serrano, que nos está acompañando hoy acá. Eh, el título es Un barco nocturno, un pez desorientado, espera, esperar el nuevo amanecer. La técnica del grabado de linóleo, bueno, el grabado, al igual que el dibujo, el grabado también puede ser considerado como un dibujo. Este, tuvo su boom, al menos en Valledupar, en los años 80, 90, y luego se comenzó a dejar de producir, ¿no? A mí me parecía, y allá en la fundación, que era, que era bueno rescatar esas técnicas que entran en desuso por ese cuento de la comercialización y bueno, y traerlas nuevamente a colación, porque son medios de expresión artística que tienen su valor y que pueden ser utilizadas de manera contemporánea. Ahora vamos a continuar con una serie de pinturas, el maestro, pues inspiradas en el maestro Botero, quien falleció recientemente. Y yo creo que gran parte de los artistas nacionales han decidido hacer un pequeño homenaje, trabajando algunas de sus imágenes, de sus íconos. Y yo quise, pues, ponerme a tono con esa tendencia actual. Yo creo que Botero se merece, ¿no? Todo ese reconocimiento y ese cariño de los artistas de nuestro país por todo lo que nos ha dado. Entonces, la intención en estas obras era que se sintiera Botero, pero al mismo tiempo que no fuera una copia de Botero, sino que se viera que hay otro artista que está trabajando, ¿no? Entonces, para resolver eso, pues sencillamente tomé algunas imágenes de Botero, pero las pinté de la manera en que yo pinto, ¿no? Hice las gruesas, más dentro de la tendencia expresionista. Vamos a continuar con Flores. Esta serie de pinturas fueron realizadas en acrílico sobre lienzo y tiene un título que dice Flores robadas en el jardín inexistente de una calle de Valledupar. Entonces, para hablarles un poquito de estas series de flores, estas que vemos acá, que son margaritas, el vecino, esto fue pintado en el 2021. El vecino tenía en su jardín las flores de margaritas. Yo las fotografiaba, pero al final, digamos que partí para la pintura, partí más del recuerdo que de la misma fotografía. Las otras son flores de cañaguate. Yo creo que el cañaguate es un árbol del Caribe, pero que sin embargo Valledupar se lo ha apropiado y lo ha considerado como uno de sus íconos, ¿no? Porque en ciertas épocas del año los cerros de Valledupar se tornan completamente amarillos gracias a los árboles de cañaguate. Entonces es una flor que habla mucho de, de la provincia. Esta serie de trabajos que yo titulé Héroes de mi infancia, bueno, está en Apilora, Pampelé,
Y este es un primo que tristemente falleció en época de pandemia, que también fue deportista y bueno, quise meterlo dentro de esta serie de héroes de la infancia. Son personajes que yo admiraba mucho, que de cierta forma seguía y que tenían el deporte era lo característico de estos personajes. Vamos a continuar con esta serie de trabajos que a mí me gusta mucho, sobre todo porque fueron, fueron no sé si llamarlas pinturas o dibujos, fueron realizadas sobre el papel reciclado, papel encontrado. Básicamente, si ustedes observan, bueno, son, ¿cómo se llama? Estos directorios que ya no tienen mayor uso gracias a las tecnologías, que a mí me parecía como que el papel permitía cierta textura, cierto color, eh, que me permitía como ser expresivo, ¿no? Para estos trabajos utilicé lapiceros y acrílico. Pero lo que me gusta de esto no solamente es la expresividad de las formas, sino también el hecho de retomar los elementos que para muchos es basura, pero que uno considera que pueden ser elementos para la creación de una obra de arte, de una obra estética. Bueno, esta serie de dibujos tiene el nombre de Sueños Místicos o El Canto de una Noche Soleada. Y para finalizar, vamos con la obra que le dio el título a la exposición, Entre Sueños e Imágenes. Esta, esta pintura fue realizada a partir de la lectura de un poema de una chica, una estudiante universitaria, allá en la fundación que ya les había mencionado, que es la Fundación Casa Arte. Entonces ella leyó el poema y como ejercicio yo debía representar lo que el poema estaba narrando. Entonces fue un trabajo rápido, hecho en vivo y en directo, donde la niña leía el poema y yo trataba de presentar por los elementos lo que ella había tratado de transmitir. Bueno, esta es la exposición. Nuevamente invitarlos a todos a que vengan a verlos en vivo, ¿no? Porque el arte tiene que verse en vivo. En las redes uno se pierde en muchos detalles que solamente se pueden captar cuando uno observa la pintura en vivo y en directo. Creo que se me escapó este trabajo por estar acá. Eh, que son paisajes realizados a Nabucímaque. Nabucímaque es un pueblo arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, estuve allá, entonces, digamos que partí del recuerdo, a partir de una fotografía, sino básicamente del recuerdo del pueblo indígena. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente la invitación es para que vengan, porque puedan esta misma noche. Si no, tenemos todo un mes para visitar esta bella exposición.
Buenas noches, buenas noches. Eh, yo
Muy buenas noches, invitados a todos a esta exposición artística, la Caja de Compensación Familiar Cajamarca, su directora, la doctora Marta García, y la jefa de programa especial, la doctora Di Martínez, la dan bienvenida hoy a esta exposición artística entre sueños. Tenemos a un artista invitado muy especial, el cual va a hacer un recorrido y para que ustedes de la virtualidad miren todas estas obras de arte. Muchas gracias. Todos por estar conectados. Quiero comentarles que, bueno, esto es solamente para que ustedes se den una idea, porque yo soy de los que piensan que el arte hay que verlo en vivo. Las personas que están aquí en Santa Marta, pues tienen la oportunidad de venir a observar esa exposición aquí en la Biblioteca de Cajamarca. Va a durar un mes, entonces hay tiempo para que en el transcurso de la semana, en los horarios que maneja la biblioteca, puedan asistir y venir a ver los trabajos. Esta es una exposición que se ha titulado Entre sueños e imágenes y digamos que el plato fuerte de la exposición es una serie de dibujos que comencé a desarrollar por allá en el 2000, en el año 2000, cercanos a la pandemia, ¿no? Entonces, si nos aceptamos para que podamos ir haciendo un recorrido por estos dibujos. Muchos de estos trabajos iniciaron con la idea de que fueran un boceto para pinturas posteriores, ¿no? Para realizar lienzos posteriormente. Sin embargo, después que ha pasado el tiempo, yo he considerado de que el dibujo como tal tiene un valor que a veces ha sido como, no sé, se ha mirado como una técnica inferior, pero no, el dibujo tiene su valor. Y por tanto, estas son obras ya acabadas, a pesar de que fueron pensadas en un principio como bocetos para futuros trabajos. Vamos a irnos acercando. En esta serie de dibujos traté de representar el mito de Francisco el Hombre. La idea era a través del, de la expresión y del trazo poder transmitir un poco ese, ese sentimiento relacionado, ese sentimiento y ese misterio relacionado con lo que es el mito vallenato. Continuamos con otra serie de posts realizados específicamente en la época de la pandemia, medio del encierro. Estos ya comienzan a tener un tono más surrealista, ¿ya? Algunos parecen simplemente como ilustraciones de libros y otros sí son más lucubraciones y sueños, cosas que producen el encierro. A mí me tocó en una casa completamente solo y bueno, trataba de dibujar los elementos
cotidianos que tenía, pero también al mismo tiempo trataba de que saliera un poco esos elementos del inconsciente, ¿ya? Eh, yo diría que mi obra siempre ha transitado entre el expresionismo y el surrealismo. Entonces, en todo lo que yo hago, voy transitando por esas dos tendencias artísticas que se iniciaron por allá a principios del siglo XX. Eh, Dentro de los trabajos encontramos, bueno, encontramos animales, pero también encontramos plantas, estas plantas que son del patio de la casa, son, eh, sí, como lo que yo en esa época pintaba, lo que me permitía el medio, los elementos que estaban en la casa, y con ellos trataba de construir una obra. Esta obra sí es más reciente, eh, eh, surge a partir de un taller de grabado que realizamos allá en Valledupar, una fundación de la cual yo hago parte con otros amigos artistas. La fundación se llama Fundación Casa Arte y se realizó un taller de grabado. El grabado lo dirigió Jorge Serrano, que nos está acompañando hoy acá. Eh, el título es Un barco nocturno, un pez desorientado, espera, esperar el nuevo amanecer. La técnica del grabado de linóleo, bueno, el grabado, al igual que el dibujo, el grabado también puede ser considerado como un dibujo. Este, tuvo su boom, al menos en Valledupar, en los años 80, 90, y luego se comenzó a dejar de producir, ¿no? A mí me parecía, y allá en la fundación, que era, que era bueno rescatar esas técnicas que entran en desuso por ese cuento de la comercialización y bueno, y traerlas nuevamente a colación, porque son medios de expresión artística que tienen su valor y que pueden ser utilizadas de manera contemporánea. Ahora vamos a continuar con una serie de pinturas, el maestro, pues inspiradas en el maestro Botero, quien falleció recientemente. Y yo creo que gran parte de los artistas nacionales han decidido hacer un pequeño homenaje, trabajando algunas de sus imágenes, de sus íconos. Y yo quise, pues, ponerme a tono con esa tendencia actual. Yo creo que Botero se merece, ¿no? Todo ese reconocimiento y ese cariño de los artistas de nuestro país por todo lo que nos ha dado. Entonces, la intención en estas obras era que se sintiera Botero, pero al mismo tiempo que no fuera una copia de Botero, sino que se viera que hay otro artista que está trabajando, ¿no? Entonces, para resolver eso, pues sencillamente tomé algunas imágenes de Botero, pero las pinté de la manera en que yo pinto, ¿no? Pinceladas gruesas, más dentro de la tendencia expresionista. Vamos a continuar con Flores. Esta serie de pinturas fueron realizadas en acrílico sobre lienzo y tiene un título que dice Flores robadas en el jardín inexistente de una calle de Valledupar. Entonces, para hablarles un poquito de esta serie de flores, estas que vemos acá, que son margaritas, el vecino, esto fue pintado en el
2021, el vecino tenía en su jardín las flores de margarita y yo las fotografiaba, pero al final, digamos que partí para la pintura, partí más del recuerdo que de la misma fotografía. Las otras son flores de cañaguate. Yo creo que el cañaguate es un árbol del Caribe, pero que sin embargo Valledupar se lo ha apropiado y lo ha considerado como uno de sus íconos, ¿no? Porque en ciertas épocas del año los cerros de Valledupar se tornan completamente amarillos gracias a los árboles de cañaguate. Entonces es una flor que habla mucho de, de la provincia. Esta serie de trabajos que yo titulé Héroes de mi infancia, bueno, está el Apilora, Pampelé, y este es un primo que tristemente falleció en época de pandemia, que también fue deportista, y bueno, quise meterlo dentro de esta serie de héroes de la infancia. Son personajes que yo admiraba mucho, que de cierta forma seguía y que tenían el deporte era lo característico de estos personajes. Vamos a continuar con esta serie de trabajos que a mí me gusta mucho, sobre todo porque fueron no sé si llamarlas pinturas o dibujos, fueron realizadas sobre el papel reciclado, papel encontrado. Básicamente, si ustedes observan, bueno, ¿cómo se llama? Estos directorios que ya no tienen mayor uso gracias a las tecnologías, que a mí me parecía como que el papel permitía cierta textura, cierto color, eh, que me permitía como ser expresivo, ¿no? Para estos trabajos utilicé lapiceros y acrílico. Pero lo que me gusta de esto no solamente es la expresividad de las formas, sino también el hecho de retomar los elementos que para muchos es basura, pero que uno considera que pueden ser elementos para la creación de una obra de arte, de una obra estética. Bueno, esta serie de dibujos tiene el nombre de Sueños Místicos o El Canto de una Noche Soleada. Y para finalizar, vamos con la obra que le dio el título a la exposición, Entre Sueños e Imágenes. Esta, esta pintura fue realizada a partir de la lectura de un poema de una chica, una estudiante universitaria, allá en la fundación que ya les había mencionado, que es la Fundación Casa Arte. Entonces ella leyó el poema y como ejercicio yo debía representar lo que el poema estaba narrando. Entonces fue un trabajo rápido, hecho en vivo y en directo, donde la niña leía el poema y yo trataba de presentar por los elementos lo que ella había tratado de transmitir. Bueno, esta es la exposición. Nuevamente invitarlos a todos a que vengan a verlos en vivo, ¿no? Porque el arte tiene que verse en vivo. En las redes uno se pierde en muchos detalles que solamente se pueden captar cuando uno
observa la pintura en vivo y en directo. Creo que se me escapó este trabajo por estar acá. Que son paisajes realizados a Nabucímaque. Nabucímaque es un pueblo arhuaco en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, estuve allá, entonces, digamos que partí del recuerdo, a partir de una fotografía, sino básicamente del recuerdo del pueblo indígena. Bueno, muchísimas gracias y nuevamente la invitación es para que vengan, porque puedan esta misma noche. Si no, tenemos todo un mes para visitar esta bella exposición.